Partiendo con preguntarle cómo está. Muy bien, gracias. Contenta de la invitación. Y por eso también les preguntaba por qué también habían elegido ustedes como movimiento de vivienda. Igual nos parece interesante como buscarlo y averiguar qué es el movimiento popular. Otra pregunta es, ¿usted vive aquí en Valparaíso? Yo vivo en Valparaíso. Tuve como periodos en donde no viví, pero retorné en 2010. Y de ahí estoy viviendo en Valparaíso y he vivido como en varios lados. Y bueno, en este momento trabajo en el municipio de Quilpué como gestora territorial. ¿Había escuchado o conocido el establecimiento alguna vez? Acá, Murialco, sí lo conozco porque yo a los 5 años llegué a vivir a Valparaíso, vivía acá en Barón cerca de la iglesia de San Francisco. Estudié en el Fray Luis Beltrán, que queda atrás de la iglesia, y conozco estos lugares porque son parte del barrio también. Tenía una amiga que vivía allá en General Mitre, entonces, claro, conozco acá, son los barrios de mi juventud y mi niñez. ¿Y estudió algo relacionado con a lo que se dedica actualmente? Estudié trabajo social y estudié también sociología, pero no terminé. Y claro, el trabajo social sí, y de alguna manera lo ejerzo por el ámbito más comunitario. Trabajo con organizaciones sociales, especialmente juntas de vecinos. Trabajé en Valparaíso, también en el municipio en un momento, con organizaciones sociales, y ahora lo hago, pero desde Quilpué. Ahora vamos a empezar con la pregunta que era como de lleno. La primera pregunta ¿es posible afirmar que existe un movimiento de los pobladores en Valparaíso y por qué? Bueno, hoy día pensando también en lo que nos convocaba, me puse como a hacer un poquito de memoria. Yo tengo casi 40 años y la verdad es que desde aquí siempre como en mi niñez fue como desconocido si es que acá hubo en algún momento un movimiento de vivienda como quizás la historia lo plantea desde Santiago, donde ahí los movimientos de pobladores y pobladoras tuvieron otras lógicas y que si bien tienen que ver con la demanda y el derecho a la ciudad, acá en Valparaíso ha sido distinto, y también pensando en que Valparaíso en particular ha sido como un territorio conquistado, pero no a través como no a través de una orgánica, como agrupaciones o coordinadoras sino que a medida que hubo la necesidad de vivienda, se fueron poblando en los cerros. Y eso también tiene detrás que primero se fueron poblando y después a veces se fue regularizando. Hay pocos sectores en Valparaíso que quizás tienen una lógica desde el Estado, desde la planificación urbana, donde instalar vivienda, pero Valparaíso ha sido una ciudad que prácticamente ha nacido de tomas de terreno. Sin embargo, a raíz de la crisis habitacional, a raíz de la pandemia, se han ido articulando algunas fuerzas, algunas relacionadas un poquito antes desde campamentos. Yo creo que esas organizaciones de vivienda son las más potentes que por lo menos tenemos ahora, y que a partir de la necesidad de vivienda y de los anuncios que se han hecho también de la política de emergencia habitacional han logrado articularse tanto comunalmente como entre comunas. Viña con Valparaíso, Quilpué con Viña, formando por un lado bloque de pobladores, de tener una relación también con el Estado para las soluciones habitacionales. ¿Usted cree que el alcalde actualmente en Valparaíso ha apoyado las propuestas que tiene el movimiento de los pobladores? Sí, en parte a través de la oficina de vivienda, que ahora es dirección de vivienda, se han apoyado algunas iniciativas respecto de como soluciones habitacionales. Diciendo soluciones habitacionales también, me refiero como desde el Estado, pero sin embargo muchas familias tienen su solución habitacional. Ellos mismos la han generado con sus recursos, que no estén regularizadas o que no estén con la normativa. Eso también es un problema,
pero desde el Estado, porque en el fondo las familias con lo que pueden se dan una solución que el Estado no les da, ¿cachai? Entonces, como decir que no existe la solución, sí existe, lo que pasa es que hay que regularizarla y tiene que tener una meta. Pero se ha apoyado algunas organizaciones relacionadas con la vivienda, pero ahí hay algunas quizás como observaciones o fallas, porque también el municipio no tiene las facultades como para poder intervenir mucho más. La problemática de vivienda tiene directa relación con Serviu, con Minbu, que son los que tienen la función de poder dar esas soluciones. Entonces, el municipio en realidad lo que hace, o su lógica o su deber, es acompañar quizás esos procesos, ir ayudando a los vecinos como a entender lo que tienen que realizar, en algunos casos mitigar algunas situaciones, como por ejemplo algunos campamentos que no tienen agua, y el municipio sí tiene la posibilidad de tener camiones de aljibe para repartir agua, entonces hacer ciertas funciones como de mitigación y acompañamiento, más no da soluciones digamos, a la problemática de urbanización de las viviendas. ¿Y el movimiento de los pobladores ha pasado a segundo plano o todavía se sigue tomando en cuenta actualmente? Ya tras pandemia y todo. Yo creo que el movimiento poblador y pobladora está agarrando fuerza por lo que te mencionaba, la pandemia, y agudizó una crisis que venía de muchos años. La lucha del movimiento poblador y pobladora tiene muchos años, ha tenido ciclos, en donde han logrado ciertos hitos que le han dado fuerza, y con este proceso del estallido y la Constitución se lograron articular mucho más. Por ejemplo, como para generar una iniciativa popular de norma, que fue la que quedó en el borrador constitucional, que fue por el derecho a la vivienda y la ciudad. Que desde el movimiento poblador, en el caso mío de Ucamau, estuvimos juntando firmas, estuvimos también en el proceso de cuando se generó la norma, dialogamos con arquitectos, hubo una articulación mucho mayor, no antes vista, de los movimientos de pobladores y pobladoras históricos. También se unieron otros movimientos también, pero por eso te digo, como que ahora se ha ido replicando en algunas zonas, como te digo, en Valparaíso hubo un encuentro regional, incluso nacional, de pobladores, donde estamos tratando de ir visibilizando las problemáticas y también un poco tratando de presionar al gobierno, porque también hubieron compromisos en campaña de generar políticas de aceleración de soluciones habitacionales y también procesos de urbanización, porque es distinto lo que viven los campamentos a las personas que, por ejemplo, están en situación de llegamiento, que aún no se han lanzado quizás a vivir en un campamento, pero todavía tienen problemas de hacinamiento en sus hogares, no pueden salir porque los arriendos están muy caros o por X problema. Entonces sí, yo creo que no está olvidado y no ha pasado a segundo plano. De hecho, se sigue trabajando en poder ir buscando esas soluciones. ¿De qué manera el movimiento de los pobladores ha podido ser visto en sus demandas, o sea, cumplido con las demandas que ellos exigen? Bueno, igual históricamente hay varios hitos del movimiento de pobladores. Lo que yo te comentaba en algún momento, como en los años 50, yo te hablo más de Santiago, porque la lógica, como te conté acá en la comuna de Valparaíso, se parece mucho. Yo estaba tratando de comparar mucho la lógica que te voy a mencionar de los años 50, en donde las ocupaciones que se hacían de los predios se hacían de forma pacífica. En Santiago se realizaban, por ejemplo, durante las noches, se instalaban en las periferias de las ciudades y instalaban sus viviendas, y eso fue un periodo más o menos como de, no sé, 10 años, en donde si bien hubo algunos desalojos, algunos no, y lograron establecerse ahí, obviamente no desde la urbanización y el Estado todavía. Hubieron tomas históricas como la Bandera, la Pincoya, la Victoria, y que
fueron consolidando también algunas poblaciones, como te digo, que son históricas en Santiago. En Santiago se da como más este movimiento de pobladores, pero aún le faltaba como articulación. Era como, de ahí empezó como este bicho más político. Después con el 73, el golpe militar, se erradicó todo. La política habitacional o las demandas que en algún otro momento acogió, por ejemplo, la Unidad Popular de, ok, se toman un terreno, tratemos de que esas personas se radiquen ahí y darles la solución habitacional, pasó a sacarlos a todos y darles quizás una solución por aquí y por allá, y los que no, represión, desaparición de personas, ¿cachai? Esa historia que ya todos conocemos. Y bueno, era mal, pero que fue nefasta. O sea, hasta el día de hoy se siguen reparando o mejorando algunos condominios que son de los años 90, donde la calidad de la vivienda es pésima. No sé si ustedes escucharon en algún momento las casas Copea, que fueron como el ícono de la política de vivienda de los 90, donde las casas son chicas, de mala calidad y alejadas de la ciudad. Entonces no tenías locomoción, a veces no tenías, no sé, las farmacias, supermercado. Entonces la idea no era darte una solución habitacional, sino era generar rentabilidad. Es un momento histórico, bueno, que será la Constitución, y ahí también aprovechamos de, como te digo, meter la colita y pasar una iniciativa popular de norma para que quedase consagrada la Constitución el derecho a la vivienda, junto con otros movimientos pobladores y pobladoras. Y así durante el estallido social, ¿cuál fue el rol del movimiento de los pobladores? O sea, también se escuchó, también dijeron como, también queremos nuestro ladito para opinar. Sí, nosotros como Camau estuvimos bien activos en el proceso de la vuelta del estallido social. Las demandas, nosotros no solamente pensamos en la vivienda como una unidad aislada de la ciudad, sino que entendemos que la vivienda y la construcción de barrio están súper ligadas. Entendemos que el derecho a la ciudad también es una demanda que se hace sentir y que nosotros también de alguna otra manera logramos rescatar y logramos también poner en valor. No es solo la vivienda, sino el derecho a acceder a la salud, es acceder y quizás de manera física. De una lógica, nosotros las logramos visibilizar, las colocamos sobre el tapete, nos unimos también a un montón de movilizaciones, porque entendemos que el pueblo trabajador necesita dejar atrás un estado subsidiario y empezar a hablar de estado solidario, un estado de bienestar que nos genera toda la justicia social, también genera como una fuerza que permita también tener la presión popular, ese negocio. Cuando hubo el gran incendio acá en Valparaíso, muchas veces decían que faltaba como el apoyo del alcalde, que decían que no estaba presente, o que tenían que ellos mismos, los mismos pobladores de ahí tenían que hacerlo ellos por sus manos. ¿Cómo vemos ahí el reflejo de como un alcalde? ¿Cómo lo vemos para ver la ayuda de ellos? Lo que pasa es que uno entiende como las alcaldías o los gobiernos locales son como la primera línea del gobierno. Entonces, a veces uno tiene X problema y lo primero que piensa es como la municipalidad, y no a veces, no necesariamente es así. Como te digo, las soluciones habitacionales, la urbanización en el caso de campamentos, porque se quemaron muchos campamentos arriba, las Torres, Santa Teresita, por el lado Rojuán, más arriba Las Cañas, arriba del Pergel, también había personas en situación de campamento, pero también se quemaron viviendas consolidadas. Eso por un lado. Otro que sucedió acá con el mega incendio es que las soluciones habitacionales para las personas que vivían en situación de toma o vivían o que estaban en sus casas y necesitaban que recuperarla en el fondo, la inversión no llegaba nunca a la plata. Entonces las personas no tenían cómo reconstruir, en donde el rol municipal a veces, como te digo, tiene que ser como de acompañamiento,
de poder comentar, informar a los vecinos cuáles son los procesos. En algún otro momento también podemos ser parte de la presión hacia el gobierno para que en el fondo se liberen los recursos y la gente tenga las soluciones que necesita. Hay gente que, por ejemplo, en el último incendio de Navidad, allá cerca de la isla, todavía tampoco tienen solución habitacional. Sí. Y el día de ayer salió una noticia que hablaron sobre que habían 250 campamentos aquí en la región de Valparaíso. Entonces, ¿están contentos los pobladores con las cantidades necesarias? O siento que, para mí, yo siento que son muchos campamentos y que tampoco son como tomados en cuenta por la gran mayoría que son. A ver, lo que pasa es que hubo una explosión y tanto crecimiento de campamentos ya consolidados y otros espacios nuevos ocupados. Como te digo, la necesidad va mucho más avanzada que la respuesta que te puede dar un gobierno a una política de vivienda. Tenemos una explosión de campamentos y que muchos no están catastrados. Para saber qué se puede construir, necesitan saber cuántas familias van a vivir, porque a veces en un terreno no te da para que todos puedan vivir. Además, tienen que haber espacios, como te digo yo, de equipamiento, por normativa, equipamiento, juntas de vecinos, plazas, etc. Y a veces eso no lo saben quienes ocupan los terrenos. Entonces a veces poblan todo. Y ahí es donde tú dices, ya, pero aquí vamos a tener que hacer una plaza, ¿qué va a pasar con esos vecinos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la vivienda? Todo ese proceso se genera también a través de el catastro mínimo. ¿Catastro de campamento? Porque eso es vital, como que el Estado te reconozca como campamento, si no estás ahí y no existes, y nadie pesca. Entonces, este crecimiento de campamentos tiene que ver con un estallido social, arrendar e irse a vivir con otros familiares. Entonces, las condiciones de hacinamiento también, que es una cifra que a veces no es tan visible, es alta también, y que también necesitan soluciones nacionales. Entonces, este crecimiento también responde a esas lógicas y que el Estado de alguna otra manera tiene que tratar de resolver y que yo creo que le va a gustar mucho. Y así como y hoy en día la visión que tiene la sociedad le da como una oportunidad a los movimientos sociales en general, más al movimiento de los pobladores, como le damos como nuestro apoyo, por decirlo así. Hay mucho prejuicio, mucho estigma respecto de, por ejemplo, las personas que viven en campamento. Hay mucho desconocimiento de lo que significa el arrojarse a vivir en condiciones precarias, sin agua, sin luz. Hay una parte de la población que cree que ellos quieren todo gratis. Entonces yo te digo que luchar también con esos prejuicios y estigmas es complicado, porque también en nuestra sociedad no se ha cultivado y se ha perdido conceptos como la solidaridad. O sea, el capitalismo ha calado hondo en nuestra vida cotidiana. De la vivienda, mucha gente también piensa las viviendas como desde la inversión, no como un bien, un derecho social. Está el estigma del pobre que quiere todo gratis. Y lo invisibilizado también que está, por ejemplo, lo que digo de la gente que vive en condiciones de hacinamiento. El movimiento poblador igual logra generar simpatías, porque también hay mucha la gente que necesita pensar que merecemos vidas dignas. Y como ya tipo cerrando ya, en los últimos 3 años, que ya pasamos como la pandemia, pasamos el estallido social, y muchas de las demandas que ustedes proponieron como movimiento de los pobladores se realizaron, como que ya se apoyaron esas como normas que ustedes querían. Es que esas normas, la iniciativa popular de normas, logró como aunar una lucha, como te digo, histórica del derecho a la vivienda en la ciudad, que se consagró en este borrador constitucional, pero que como ganó el rechazo, eso quedó en nada para nosotros, que se hubiese podido consagrar el derecho a la vivienda y a la ciudad como un derecho
fundamental, implicaba desarrollar obviamente y presionar hacia otras políticas. Ya el país hubiese sacado ese bien de consumo que es la vivienda, sino que nos ponemos a pensar cómo empezar a planificar las ciudades, cómo hacer ciudades más inclusivas, cómo generar espacios también y de mejoramiento de viviendas de la ciudad, accesos y un montón de cosas que quedaron truncadas, por así decirlo, porque conservamos una constitución que no lo consagra. Sin embargo, tenemos políticas de vivienda que también ahora, a través del plan de emergencia habitacional, están obviamente haciendo los catastros necesarios para poder tener una cifra de cuánto es el déficit de vivienda real, para poder ir diversificando también las soluciones, porque todavía tenemos las soluciones de los subsidios individuales, pero tratando de reforzar también el tema de lo colectivo. Otra de las soluciones habitacionales, o sea, de las soluciones que trae el plan de emergencia tiene que ver con la vivienda industrializada, que en algún momento, por ejemplo, Chile tuvo experiencias de vivienda industrializada, Santa Julia, La Rotonda, las KDP en Belloto, y está retomando también este tipo de soluciones porque permitiría, por ejemplo, construir rápidamente y dar solución a X cantidad de familias, tener una vivienda propia en poco tiempo. Pero todo eso está como recién avanzando y es, como te digo, ese compromiso es del gobierno de Gabriel Boric, que hizo con los pobladores y pobladoras en campaña, donde firmó un acuerdo con 12 puntos que se plantearon desde el movimiento poblador. La esperanza de que se vaya disminuyendo un poco esta cifra enorme de gente que no tiene donde vivir dignamente. Y bueno, esperemos que el que venga también tenga esa misma lógica. Muchas gracias por la entrevista y por darse el tiempo de hacer esto y por el espacio. Sí, para ustedes, y bacán que se hayan interesado por un movimiento que es súper importante, es súper solidario. Yo tengo problemas de vivienda también. No vivo en campamento, pero no soy ciega y solidarizo, y lo que puedo aportar desde lo que soy a que muchos logremos el derecho a la vivienda y la ciudad lo hacemos. Así que gracias.